Amigos, bienvenidos al Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí estar con todos ustedes y poder compartir un momento. Las escrituras, como saben, el objetivo no solamente es brindar información, sino también poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento de lo aprendido a los demás. La idea es participar en sus clases, la idea es poder compartir a sus familias, a sus hermanos, hermanas, hijos, lo aprendido y obviamente, entre comillas, que haya un pequeño debate. Oye, mira, yo aprendí esto, mira, yo aprendí esto, no con el afán de debatir o de querer sentirse más, sino de poder compartir para que de esa manera se pueda ir grabando a los demás. Si tú aprendes, mi amigo, y no lo compartes con los demás, el tiempo pasa, déjame decirte, y esto se te olvidará. Así que dependerá de ti. De aquí a unos meses dirás, ¿será verdad lo que dijo eso? No me acuerdo. ¿Dónde fue? Ya no te acordarás, porque así es. Compartamos con los demás, de esa manera nos podamos edificar todos en venir a Cristo. Así que seguir adelante y empecemos la clase que estamos estudiando este año, Doctrina y Convenios. Nos corresponde lo que es del 17 de febrero al 23 de febrero. Estamos, como saben, estudiando el libro de el Manual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Manual de la Escuela Dominical llamado Ven, sígueme. Nos corresponde lo que es el episodio 8, ya van 8 semanas que estamos estudiando y veremos el día de hoy de Doctrina y Convenios, la sección 12 a la sección 17, acompañada también de José Smith Historia del capítulo 1, porque solamente tiene un capítulo, eso lo puedes encontrar en la perla de gran precio al final, lo que son los versículos del 66 al 75. Así que no es mucho el estudio, así que espero que estés al día, no te atrases, mi amigo, porque luego será un poco más difícil. Este es un libro apasionante porque hay mucha historia en la cual estamos estudiando. Así que, como saben, el título de la clase del día de hoy es Sobre vosotros mis consiervos. Eso está en Doctrina y Convenios, sección 13, versículo 1, donde dice: sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio del arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados, y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Fin del versículo. Esto lo dijo Juan el Bautista a José Smith y Oliver Cowdery. Sobre vosotros mis consiervos, así empezó a decirles, a hablarles Juan el Bautista. Hoy conoceremos varios personajes, ya conocemos a Oliver Cowdery, hoy hablaremos de los Knights, de la familia Knights, así como suena, Knights. En inglés es Knights, su apellido, en español viene a ser los caballeros. Mira, ¿qué tal apellido, verdad? De los Whitmer también conoceremos un poco más y esa es la idea, ir conociendo. Ya conocemos a Martin Harris, conocemos a Emma Smith un poquito. Vamos a hablar un poquito más adelante de Emma Smith también. Conocemos de la familia Smith, conocemos un poco. El día de hoy conoceremos a los Knight y un poquito de los Whitmer. Así que poco a poco iremos conociendo la historia apasionante de la iglesia, que hay mucho por conocer, mucho para aprender y es muy hermoso. El día de hoy son 5 secciones, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 secciones. 6 secciones, de la 12 al 17, 6 secciones que leeremos, pero son apenas 4 páginas. 4 páginas, así que no es mucho el leerlo, son pequeñas y hay 2 que se repiten, así que yo creo que puedes hacerlo tranquilamente y de esa manera mantenerte al día para que sigas en tu estudio de las escrituras de este año 2025. Estos capítulos hablan de Joseph Knight, papá, o Joseph, o Joseph. Joseph en inglés, bueno, como saben, Joseph es en español José. Pero lo vamos a llamar Joseph porque a veces se confunde con también Joseph Smith. El nombre es Joseph Smith Jr., ¿verdad? Porque es el hijo. El papá se llamaba Joseph Smith Sr., el hijo viene a ser Joseph Smith Jr. Estos capítulos hablan de José Knight, o Joseph Knight, vamos a llamarle, Joseph Knight papá. ¿Por qué? Porque el hijo también se llama igual, pero es del papá el que vamos a hablar. Es la única foto que he encontrado, aunque parece pues un dibujo más bien, pero es lo que hay. No hay mucho fotografías o láminas o imágenes que representan a Joseph Knight papá. En 1810, Joseph Knight, hay que entenderlo, 1810, Joseph Knight papá y su familia se mudaron a Colesville.
Ahí ustedes ven la imagen en el mapa, ahorita lo van a ver dónde queda Colesville. Eso queda en Nueva York, pero como nos perdemos, vamos a ver por partes para tener una idea de las ubicaciones, ¿correcto? Porque ese es nuevo lugar, Colesville. Entonces, primero, nosotros ya conocemos, pues ya conocemos Estados Unidos, ya conocemos la parte, así que conocemos Palmira. Ahí está Palmira. ¿Por qué conocemos Palmira? Porque ahí se inició, pues ahí estaba José Smith o Joseph Smith. Ahí inició todo, pero luego se muda a la casa de sus suegros. Ya Joseph Smith se casa con Emma Hale, o que viene a ser Emma Smith, o Emma Hale. Se mudan, se casan y obviamente se alejan de los suegros, pero luego obviamente vuelven ya porque ya tiene José Smith las planchas y vuelven a la casa de los suegros. Los suegros le venden una propiedad a José Smith. Eso ya lo hemos visto y si no lo hemos visto lo veremos porque he visto varias cosas que ya no sé en qué parte estoy o si ya lo comenté. Vive José Smith con los suegros y obviamente en la casa de los suegros eso queda en... ahí inició todo, ¿verdad? Sí saben que inició todo en Palmira, perdón. Y obviamente se muda a la casa de los suegros que queda en Harmony, Pensilvania. Ahí está, miren. Ahí está en el círculo, segundo círculo de rojo. Ahí viven los suegros junto con José Smith que le da un terreno, una granja, una pequeña, así se llaman, granjas. No quiere decir que solamente hay animales, sino que tiene que sembrar y terrenos para agricultores. Quedaba cerca pues de Harmony. Allí el padre Knight, ahora, aquí es donde nace los Knight, ¿no? Donde salen a lucir, se puede decir, los Knight. Y dije, Joseph Knight se muda a Colesville. ¿Y dónde queda Colesville? Ahí está, mira. Intermedio de Palmira y Harmony, lo que está en color lila, color guinda, color morado, como quieran llamarlo. Eso quedaba cerca a Harmony. ¿Okay? Entonces ya vemos Palmira, ya vemos dónde está Harmony y ya sabemos dónde está Colesville, dónde está la familia Knight. Allí el padre Knight compró una granja en Colesville y construyó un molino harinero para hacer harina, obviamente, cerca del río Susquehanna. El río Susquehanna pasa toda esa zona, pasa todo ese lugar. ¿Y dónde queda? Ahí lo vamos a ver, miren. Ahí está el río Susquehanna. A las justas se ve pues esa parte azulita. En 1800, eso le dije que ellos se mudaron en 1810. Ahora, avanzamos un poco. En 1826, antes de, veamos ya las fechas, conoció a José Smith. Los Knight conocen a José Smith. ¿Cuántos años tenía José? 21 años. Cuando José le contó a la familia Knight acerca, todavía no recibía las planchas, pero cuando José Smith le contó a la familia Knight acerca de sus visitas con el ángel Moroni, Joseph Knight hijo, recordó, mi padre, Joseph Knight papá, y yo, Joseph Knight hijo, le creímos. Y creo que fuimos los primeros en hacerlo después de su propia familia. Es decir, la segunda familia que le cree a José Smith. Los Knight, la familia Knight, le ayudaron a José Smith económicamente. Y José estaba agradecido con papá Knight por su ayuda económica. Más tarde, el señor Knight recordó y diciendo lo siguiente: le dejé algunas provisiones y algunas cosas de la tienda, porque ellos tenían su tienda. Un par de zapatos y $3 en dinero para ayudarlo un poco. Fin de la cita. Le ayudan económicamente a José Smith. José Smith, una vez más, ya lo vamos conociendo, la condición económica de José Smith está, pero quebrado el hombre, no tiene dinero. Entonces siempre recibe ayudas. Quizás lo más importante fue que le dio dinero a José para comprar papel de tamaño oficio para que pudiera pues continuar con la traducción del Libro de Mormón en lugar de renunciar a él por un tiempo. Imagínense, los Knight daban dinero con eso para comprar el papel. Hay que entender, ¿verdad? Que ¿en qué lo vas a escribir? En papel. Es más, si en este momento te dicen, hey, vamos a traducir algo,
vas a necesitar papel. Claro, tienes dos opciones, lo haces en la computadora, lo haces digitalmente o lo haces en físico a través de un papel. Y si quieres papel, pues a veces no tenemos ni en casa, ¿verdad? Tenemos que ir a comprar a la librería, al mercado, a la tienda donde venden papel. Entonces los NAI ofrecen papel. ¿Por qué? Porque eso cuesta, todo cuesta. Ahora pues resultará más barato en esta época, pero en esa época, imagínate, papel, no había, ¿verdad? No es tan común eso. Entonces todo cuesta. Y eso obviamente lo regala los Knight a José Smith. ¿Para qué? Para que no se quede o no renuncie pues al momento de estar traduciendo el libro de Mormón. Sin embargo, Papá Knight dudó en bautizarse. ¿Eh? Está bien, era buena gente, todo, pero él duda en bautizarse en la Iglesia de Cristo. Aunque pensaba en seguir adelante con la ordenanza, como no había leído el libro de Mormón, creyó que era apropiado esperar. Consciente de su evasiva ser bautizado, José Smith, como lo quería mucho al Papá Knight, oró por Papá Knight y recibió una revelación en abril de 1830 que lo alentaba a unirse a la iglesia verdadera y dedicar su lenguaje a la exhortación continuamente. ¿Dónde dice eso? Doctrina y Convenios, sección 23, lo puedes leer ya, que él ora por el Papa Knight, ¿verdad? Entonces había una relación muy amigable, muy estrecha, que alguien te ayude es algo muy grato, hay que ser agradecidos con las personas, en este caso José Smith pues es muy agradecido con él. Papa Knight entró en las aguas bautismales el 28 de junio de 1830, ya después de organizar la iglesia. Después de su bautismo por Oliver Cowdery, se convirtió en blanco de persecución religiosa. Obviamente, ya la iglesia empieza a tener persecuciones y lo empiezan a perseguir a él también, ya porque es miembro. En lugar de negar su fe, Papa Knight, él y su familia se mudaron de la persecución en Colesville a la pequeña comunidad de Thompson, Ohio. Ya no se ve en el mapa, pero ellos se mudan de ese lugar. Entonces, para evitar pues las confrontaciones. Y luego también se vuelven a mudar al condado de Jackson en Missouri. Es decir, paran en mudanzas, ¿verdad? No es fácil. A ver, múdate. Si tú nunca te has mudado, mi amigo, no es fácil mudarse. Imagínate, agarrar tus cosas. Claro, pues en la actualidad de repente es un poco más fácil por todas las comodidades que hay, pero imagínate en ese tiempo, en tu carruaje, ir. Si es que tienes carruaje, cargar tus cosas. Es muy complicado. En 1839, estoy adelantando porque estoy hablando un poco de la familia Knight para ir conociéndolo. En 1839 se habían establecido ya en Nauvoo el consejo, el sumo consejo de Nauvoo, consciente de la fidelidad del padre Knight o Papa Knight y de su cada vez peor salud, le donó una casa y un terreno en gratitud, obviamente. Cuando José Smith vio a Papa Knight cojeando por las calles de Nauvoo, un día lo vio sin bastón, imagínate, sin bastón, él cojeaba ya estaba mayor, sobre la parte superior de su bastón se acercó José Smith, se acercó a su anciano amigo y presionó los dedos de Papa Knight sobre la parte superior de su bastón y le dijo: hermano Knight, usted necesita este bastón más que yo. José Smith también estaba usando bastón porque estaba un poco mal de la salud y obviamente le entrega su bastón. Tú lo necesitas más que yo. Esa era la amistad que había entre José Smith y obviamente Papa Knight. El 22 de enero de 1842, el profeta José Smith escribió, vamos a ver lo que escribe, acerca de su fiel amigo Papa Knight. ¿Qué dice? Lo voy a leer tan igual. José Knight, o Joseph Knight, estuvo entre los primeros en atender mis necesidades, dice José Smith. Durante 15 años ha sido fiel y leal, imparcial y ejemplar, virtuoso y bondadoso, sin desviarse jamás ni a la derecha ni a la izquierda. He aquí es un hombre justo, que Dios Todopoderoso alargue los días de este anciano, y que su cuerpo tembloroso, torturado y quebrantado sea renovado. Y se dirá de él por los hijos de Sión, mientras quede uno de ellos, que este hombre fue un hombre fiel en Israel. Por lo tanto, su nombre nunca será olvidado. Eso dijo José Smith, de su buen amigo, pues, ¿no? Alguien que siempre le ayudó. La gratitud que demuestra tu amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Tienes gratitud a los que te han ayudado. Eso es algo que siempre debemos tener. ¿Cuántas personas nos han ayudado en la vida y debemos ser gratos? Tenemos que ser agradecidos. Papa Knight continuó con la historia y su familia se unieron a otros santos de los últimos días en el éxodo de 1846, pues de Nauvoo al territorio de Iowa.
Aunque Papá Knight había esperado llegar a las montañas rocosas, conjuntamente donde estaba Brigham Young, él murió en febrero de 1847 a la edad de 74 años en Mount Pisgah, un campamento de los santos de los últimos días en Iowa. Esto es una biografía más o menos de Joseph Knight, o sea, Papá Knight. ¿Okay? Para conocer, para saber un poco más de él, un hombre que ayudó en la obra, ayudó a José Smith, ayudó en la obra al comienzo, con lo poco que tenía, pero le da pues un par de zapatos, le da hojas, todo es importante, mi amigo, en la obra, todo es importante. Eh, Te voy a contar algo breve nada más. Y ya lo he contado, creo. Yo cuando fui a la misión, hubo una hermana. Yo recibí, por cierto, yo estoy agradecido a toditos, toditititos, como se dice en español, muchísima gente que me ayudó para yo poder ir a la misión. Y yo recuerdo una hermana, para que tengan una idea, todos me ayudaron en el barrio. Yo pedí a todo el mundo porque no tenía nada. Entonces una hermana se me acercó y me dio una viuda, por cierto, una viuda. Me dijo, hermano Omar, yo no tengo mucho y lo poco que tengo le doy. Que era en una bolsita, no lo abra, me dijo, porque yo hice una reunión más o menos para que me entreguen cosas para la misión, ¿verdad? Me podías entregar pues colgate, detergente, lo que sea para la misión, para yo ir a la misión. Entonces esta viuda me entregó una bolsita y yo luego lo abrí, eran 4 betunes, latas de betún, grandes, ¿eh? 4 latas de betunes. Y yo decía, pero ¿para qué? Obviamente, pues el misionero usa zapatos, normalmente negros, 4 latas. Esas 4 latas de betunes, para que tengan una idea, me duró casi toda la misión. Gran regalo, gran regalo. Así como ella, hubieron muchos de los cuales yo estoy muy agradecido. Entonces uno dice, oye, pero eso no sirve. ¿Para qué? No, todo sirve. Todo sirve. Aquí le dieron un par de zapatos, le dieron hoja. Todo sirve en la obra. Todo sirve y hay que ser siempre agradecidos. Así que, pues José Smith lo tiene en alto a Joseph Knight, papá. Debemos saber que Joseph Knight, papá, fue una figura fundamental en la aparición del Libro de Mormón también. El padre Knight conoció a José Smith en 1826, ya lo mencioné, cuando lo contrató como jornalero. Él lo contrata obviamente, para su harinero, para su local, en su casa, y lo contrata como un jornalero. En esa época, esto es parte de la historia también que es bueno saber, en esa época José Smith, que era soltero, comenzó a cortejar a Emma Hale. Hale en español o Hale en inglés, como quieras llamarlo. El padre Nye, o sea, papá Nye, recordó más tarde, lo dijo, le proporcioné un caballo, dice, y un trineo para que fuera a ver a la muchacha del señor Hales. Fin de la cita. Eso es lo que dije. Yo le di un caballo a José Smith, mi muchacho, pues dijo. Y un trineo para que lo vaya a ver a la muchacha porque estaba enamorado. Joseph o José Smith y Emma se casaron poco después. Ellos cuando se casan el 18 de enero de 1827, antes de poder recibir las planchas. Y obviamente que se mudaron a la casa de los Smith cerca de Palmira. Al comienzo viven José Smith y Emma Smith viven con sus papás en la casa en Palmira. Joseph Knight, papá, o Junior, perdón, Joseph Knight Jr. registró y dijo, mi papá contrató a muchos trabajadores y en 1826 contrató a José Smith. José y yo trabajamos juntos y dormimos juntos. Mi padre dijo que José era el mejor trabajador que jamás había contratado. Descubrimos que era un muchacho que decía la verdad. Tenía unos 21 años de edad, así que era un buen trabajador, dijo su papá. Obviamente, pues José Smith de 1,80 m, no era para menos, ¿no? Un hombre fuerte, trabajador, agricultor, lo que se necesita para trabajar. Mientras se quedó con los Knight José Smith, José se hizo lo suficientemente cercano a ellos. Empieza a haber una amistad como para hablar sobre su llamamiento divino. Él empieza a contar, él nos hizo saber a mi padre y a mí, dice Joseph Knight hijo, y que había tenido una visión, que un personaje se le había aparecido y le había dicho dónde había un libro, de oro de fecha antigua enterrado y que si seguía la dirección del ángel podría obtenerlo. Pues toda una novedad, cuenta José Smith a sus buenos amigos los Knight impresionados por lo que le contaba José Smith. Eso escribió más adelante o más tarde, unos años después, Joseph Knight Jr., ¿no? El hijo Knight.
Cuando llegó el momento de que José Smith obtuviera las planchas, el padre Knight viajó a la casa de los Smith, donde el profeta usó su carro para recuperar las planchas. Más tarde, esa noche, después de que José Smith regresara de su misión, le dijo al hermano Knight, es 10 veces mejor de lo que yo esperaba. Impresionado José Smith por lo que tenía, y él dijo, es 10 veces mejor de lo que yo esperaba. Según Papa Knight, el profeta describió las planchas, aunque parecía pensar más en las gafas o en el Urim y Tumim que en las planchas. Le impresionó más, dice según Papa Knight, a José Smith las gafas o planchas o el Urim y Tumim. Interesante, ¿verdad? Claro, porque empieza a ver cosas a través de esas gafas, ese Urim y Tumim. Poco a poco te vas enterando de cómo es la traducción, no es solamente así con nuestros ojos naturales. Y eso llama más la atención a José Smith que las propias planchas, dice Papa Knight. Interesante, ¿verdad? Porque, dice él, puedo ver cualquier cosa, decía José Smith. Son maravillosas, decía José Smith. Aquí lo vemos a José Smith usando pues el Urim y Tumim, a las cuales él se ponía para poder traducir. Después de la pérdida del manuscrito inicial del Libro de Mormón, el Papa Knight fue una fuente invaluable de apoyo y aliento para José, un consolador. De enero a mayo de 1829, adelanto la historia un poquito, Knight visitó a José varias veces y le brindó ayuda financiera para ayudar con la traducción. Una vez más, la parte económica siempre presente de los Knight. Joseph Knight Jr. recordó más tarde, mi padre y yo íbamos a verlo, ¿a quién? A José Smith, y le llevábamos algo para vivir. ¡Wow! Qué grande, la verdad. Esa parte dadivosa que tiene la gente de poderle ayudar, sabiendo pues que José Smith está quebrado el hombre. A principios de 1829, cuando Oliver Cowdery se convirtió en el escribiano de José Smith, en el escriba, los dos visitaron pues a Papa Knight para que le ayude, ¿no? Buscando provisiones. Miren, así ya llegó la confianza. Papa Knight pagó y entregó un barril de caballa, pescado, unas 10 fanegas de grano y 6 papas, 6 fanegas de papas. Una libra de té, sí, mi amigo, té, así como lo escuchas, y algo de papel rayado para escribir. Los dos se regocijaron con la comida y el papel, y entonces se pusieron a trabajar pues José Smith y Oliver Cowdery. Y tenían provisiones ya, pues, ¿no? Tenían provisiones suficientes para durar hasta que la traducción estuviera hecha. Es decir, los mantuvo. Los mantuvo. ¿Cómo no estar agradecido por esta gente? Otros dicen también de los Knight, en mayo de 1829, cuando José y Oliver se estaban quedando sin suministros, detuvieron temporalmente la traducción y viajaron para ver al padre Knight, a Papa Knight. Aunque él no estaba en casa cuando llegaron, Knight se enteró de que necesitaban ayuda y pronto él regresa a Harmony con papel y provisiones para ayudar con la traducción. Es probable que durante esta visita José recibiera la revelación de la sección 12. Hago esta historia ¿por qué? Para entrar a la sección que vamos a ver el día de hoy. Es probable entonces que durante esta visita que tiene José Smith de los Knight, él tenga la revelación de la sección 12. Ahora, veamos la historia que aplica para esta sección 12 y la llamaremos la revelación para Joseph Knight Papa. Es por eso que esta revelación, la sección 12, yo cuento toda esta historia para entender la sección 12. La sección 12 está dada ¿a quién? A Joseph Knight Papa o padre, como quieran llamarlo. En primavera de 1829, ¿qué mes viene a ser en Estados Unidos? Mayo de 1829, ahí se está marcando. Joseph Knight tenía ya más o menos más de 50 años y vivía con su numerosa familia en Collegeville, Nueva York. Como ya lo mencioné, a un largo día de viaje de la casa de José en Harmony, Pensilvania. Ya lo hemos visto en el mapa. También sabemos que habitualmente le proporcionaba pues a José alimentos, zapatos, dinero en efectivo y papel para que pudiera realizar el proceso de traducción. Ya lo he mencionado. Durante unos días de sus visitas, el Papa Knight estaba muy ansioso por conocer su deber en cuanto a esta obra. Le dijo a José, mira, yo también quiero saber qué cumplo acá. Está bien, te estoy ayudando, pero ora por mí para saber qué más puedo ayudar. José le preguntó al Señor, quien le respondió con la revelación de la sección número 12. Esta sección dice muchas cosas similares a las revelaciones que se dieron a Joseph Smith Papa y Oliver Cowdery. Antes,
o alrededor de la misma época. Una obra grande y maravillosa está a punto de darse a conocer a la humanidad. Se le dice a Joseph Nye Papá. Una obra grande y maravillosa. Lo mismo que le habían dicho a Oliver Cowdery y también a Joseph Smith Papá. Interesante lo que vamos viendo, lo que vamos aprendiendo. Ahora, el versículo 1, donde dice una obra una gran y maravillosa obra que se está marcando, ¿has notado cuántas veces se repite esta frase? Una gran y maravillosa obra está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Bueno, te comento, el verso se ha repetido en la sección 6, en la sección 11, en esta sección 12 y aparecerá también en la 14. Si José Smith fuera un fraude, mi amigo, tendría que estar loco, pues, para hacer afirmaciones tan grandiosas un año antes de que se organizara la iglesia. ¿Por qué afirmaría que su trabajo iba a convertirse en algo grandioso si no era un profeta de Dios? ¿Te imaginas si era un profeta falso? ¿Por qué iba a decir eso? No, pues no lo diría. Dadas las circunstancias, era una profecía inconcebible. José era pobre y no tenía ni para comer y no tenía nada de seguidores. Estaba endeudado y recibía de los no hay ayuda. ¿Un profeta falso diría eso? No, ¿verdad? ¿Te imaginas a su mamá lo que le diría? Oye, pues José, ya deja esas tonteras y ponte a trabajar, hijo. ¿Te imaginas lo que le diría a su esposa Emma? Deja eso, José, y ponte a trabajar, que le debemos a mi papá y nos va a botar de acá de la casa. Pero en realidad, esta declaración no vino de José, sino del Señor. No es de extrañar entonces que cada día desde 1829 la obra se haya vuelto más grande y más maravillosa a los ojos de los que creen. ¿Sabías tú, mi amigo, ya lo he mencionado, que cuando se pierden las planchas, cuando se pierden, perdón, no las planchas, las hojas, cuando se pierden las hojas, José Smith está a punto de tener un hijo. Llegan a tener un hijo, pero ese hijo se muere. Es decir, M. Smith pierde al niño. Es más, M. Smith también iba a morir en ese momento. Obviamente, los tiempos no son los adecuados, pero M. Smith sobrevive y se queda vivo, pues, ¿no? Hasta el tiempo. Pero ¿por qué? Si te has dado cuenta, no hay ningún reclamo de M. Smith a su esposo si esto no fuera verdad. ¿Tú crees, ponte a pensar, tú crees que si José Smith no hubiera sido un profeta verdadero, Emma Smith no le hubiese dicho, hey, total, esto se acaba acá? ¿Tú estás con qué? ¿Querer engañar a la gente? ¿Para qué? Mira, ya perdí un hijo. ¿Tú te imaginas a una mujer que haya perdido un hijo por una falsedad? ¿Por una locura de un hombre o de tu marido que dice ser profeta y que está engañando a la gente? Tú no conoces a una mujer, eh, yo creo que sí, ¿verdad? Pero estoy haciendo una analogía. Conocer a una mujer que pierde un hijo sabiendo que su marido está inventando cosas por culpa de su marido, no, se convierte en una leona. Es terrible, o sea, lo que le pasa a Emma Smith. Pero ella no dice nada. Ella no dice nada. Ella no vio las planchas de esa manera. Al comienzo no ve las planchas. Ya lo veremos más adelante si vio o no lo vio, pero ella no ve al comienzo las planchas. Sabía que existían las planchas. Fue con José Smith a la arboleda a recoger las planchas, al Cerro Gomora, pero las planchas venían envueltas. Ella sabía que contenían las planchas, que estaban en un bulto, eran planchas, era algo pesado, lo sabía, pero ella nunca los vio de esa manera. Entonces, cuando ella traducía, perdón, ella no traducía, era la amanuense, que quiere decir pues la escriba, veía a José Smith que tenía las planchas tapadas, pero sabía que estaban ahí las planchas y ella era su escribiente. Entonces, imagínate saber todo eso. ¿Es verdad o no? M. Smith sabía la verdad y nunca dijo que su marido, su esposo, a pesar que murió años antes, fue un falsante, fue un farsante, un falso profeta. Nunca dijo eso. ¿Por qué? Porque es verdad, pues. No hay otra. Eso no dicen los críticos. Lo digo yo, ¿para qué? Para que te des cuenta, podamos entender la historia y podamos saber que esto es verdad. Así como Joseph Nye se da cuenta que esta historia es verdad. Los versículos son repetitivos, obviamente, los versículos 1, los versículos 2, y menciona lo del campo figurativo también que está listo para la cosecha. Quien desee cosechar debe hacerlo durante todo el día, dice
la revelación que recibe Joseph Nye. Quien desee cosechar debe hacerlo durante todo el día, salvando su alma en el proceso. Dios llama a quien quiera cosechar. Si papá Nye pide, Dios responderá, también le dice en el versículo 5. Puesto que lo pidió, el Señor le dice que guarde los mandamientos y trabaje por Sion. Joseph Nye, una de las grandes almas que hicieron posible la restauración, obedeció esta revelación. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para sacar a luz el libro de Mormón. Algo que no he mencionado es que él transportó a José Smith en su carromato cuando José fue a Fayette para organizar la iglesia en abril de 1830, y en su trineo cuando José se mudó a Ohio a principios de 1831. Es decir, le dio, como dicen en inglés aquí en Estados Unidos, en inglés en Estados Unidos dice, hey, me das ride, o sea, me llevas de un lado a otro en el carro, en el auto. Joseph Nye le dio ride a José Smith, ¿no? Varias veces le ayudó, y no fueron distancias cortas, fueron distancias largas. Todo ayudó en la obra. Él fue el primero en atender mis necesidades, dijo José, mientras trabajaba en el comienzo de sacar a luz de la obra del Señor y de poner los cimientos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Recordó José. Fin de la cita. También dijo, fue fiel y leal e imparcial, ejemplar, virtuoso y bondadoso, dijo José acerca de su buen amigo. Ahora vemos el negocio de esta iglesia. ¿Mm? Sí, mi amigo, vamos a hablar del negocio. En realidad, el negocio de nosotros, ¿cuál es? El versículo 6 lo recalca: procurar sacar a luz y establecer la causa de Sion. Ese es el negocio. Mi amigo, esto no podemos desaprovechar. Todos sabemos que ocurrirá en la segunda venida, pero para que ocurre, ¿qué tiene que pasar? Que todos conozcan el Evangelio, que todos sepan de Cristo. ¿Y eso quién lo hará? Ay, hermano, para eso están los misioneros. Fácil, ¿ve? Yo les respondo. Para eso están los misioneros. ¿Sabías, mi amigo, que hay ahorita en promedio 80,000 misioneros? Lo que viene a ser pues 40,000 parejas para todo el mundo. 40,000 parejas. Esa cantidad pues es irrisoria. Es decir, es minúscula, es decir, es nada para todo el mundo. Necesitamos que prediquen más el Evangelio, por lo que la prédica del Evangelio se convierte pues en un negocio que nosotros tenemos que hacer y no podemos dejar pasar. Hace un tiempo escuché a unos misioneros que les dieron tiempo para que hablen en una reunión sacramental. Siempre lo hacen, ¿verdad? Algunas capillas en algunos barrios, cada segundo domingo, cada tercer domingo, cada cuarto domingo, los misioneros hablan, ¿verdad? Dan su mensaje. Y los mensajes eran muy buenos de estos misioneros y bonitos, ¿ah? Pero, no hablaban de la prédica del Evangelio. Hablaron de doctrina y no de la prédica. Eso, mi amigo, para que lo sepas y para que enseñes a tus futuros misioneros o a tus jóvenes o a tus amigos o a tus jovencitos, eso es dejar pasar la oportunidad. Y un misionero no puede hacer eso. Un misionero tiene que estar como Rambo en Vietnam, es decir, con armas por todo lado. ¿Para qué? Para cazar a las presas, para cazar investigadoras. Siempre que se le da la oportunidad de hablar a un misionero, hablar, sonreír, testificar, lo que sea, es la prédica del Evangelio. Son solamente 2 años, mi amigo. El tiempo se va rápido. Y que ese misionero venga y cuente otras cosas es dejar pasar la oportunidad, dejar pasar el tiempo. Preparemos a nuestros misioneros para que siempre hablen de la prédica del Evangelio, para que eso se va a la misión, para inundar al mundo con la palabra, para que las personas vengan a Cristo. Esa es la causa de Sion, no lo olvidemos. Ese es el negocio de la iglesia, que vengan las personas a Cristo. Digo negocio entre comillas, ¿verdad? Porque no ganamos nada. Por cierto, para ello hay requisitos y el versículo 8 lo dice. Tiene que haber humildad, amor, fe, esperanza y caridad, y que sea moderado. Estas son cualidades para que se predique el Evangelio. Si somos humildes y llenos de amor, tendremos una mejor oportunidad de ser moderados, de poder controlarnos. Hasta el fin de su vida, Joseph Nye papá o José Nye papá o papá Knight
siguió siendo un fiel partidario de José Smith. En 1842, ya muchos años después, el profeta, recordando a sus amigos y familiares, registró una reflexión más sobre Papa Knight. El recuerdo fue escrito 13 años después de que José recibió Doctrina y Convenio sección 12, y es el cumplimiento del encargo dado por el Señor en esta revelación. José Smith escribió: mientras contemplo las virtudes, lo estoy leyendo textualmente, tan igual como lo dijo José Smith, mientras contemplo las virtudes y las buenas cualidades y características de los pocos fieles que ahora estoy registrando en el libro de la ley del Señor, de aquellos que han estado a mi lado en cada hora de peligro durante estos largos 15 años pasados, digamos por ejemplo a mi anciano y amado hermano Joseph Nye, quien estuvo entre los primeros en atender mis necesidades, mientras yo trabajaba en el comienzo de la realización de la obra del Señor y de poner los cimientos de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Durante 15 años ha sido fiel y leal, e imparcial, ejemplar, virtuoso y bondadoso. Nunca se desvió a la derecha ni a la izquierda. He aquí que es un hombre justo. Que Dios Todopoderoso alargue los días del anciano, que su cuerpo tembloroso, torturado y quebrantado sea renovado, y que el vigor de la salud vuelva sobre él, si puede ser tu voluntad constantemente, oh Dios. Y se dirá de él por los hijos de Sión, mientras quede uno de ellos, que este hombre fue un hombre fiel en Israel. Por lo tanto, su nombre nunca será olvidado. Hermano, fin de la cita. ¿Dónde dice esto? En Reflexiones y Bendiciones, dadas en el año 1842. Poderoso, ¿eh? Poderoso mensaje que habla un profeta acerca de Joseph Nye, papá. Cuánto nos gustaría, pues, que nos hablen así, ¿verdad? Que hablen así de nosotros. Pero para que hablen así de nosotros, nosotros también tenemos que ser así. La sección 13, pasamos a la sección 13 y hablamos de Joseph Nye. La sección 13 es un extracto de la historia manuscrita de José. Contiene las palabras con las que Juan el Bautista ordenó a José y a Oliver al sacerdocio de Aarón el 15 de mayo de 1829. Mira la fecha en que estamos, el 15 de mayo de 1829. Esta sección es conocida como la restauración del sacerdocio arónico. Sí, mi amigo, este es un versículo poderoso. Todo sacerdocio arónico se lo debe saber de memoria. Si tú tienes un hijo que es menor de 18 años en tu casa y es miembro de la iglesia, pues debes saber esto. ¿Cuándo fue? Pregúntale si quieres. ¿Cuándo fue que se restauró el sacerdocio arónico? El 15 de mayo de 1829. Y debe recitarte, pues este versículo es pequeño. Debemos saberlo. Un sacerdote tiene que saberlo. Hermano, ¿y cuál es la historia para que se dio o por qué se dio esta sección? Bueno, la historia es la siguiente. Habían estado traduciendo el libro de Mormón, ¿quién? José y Oliver. Yo les hablé de la parte externa donde los Knight ayudaban a José y Oliver. Pero ahora hablamos la parte interior, ya de donde estaban José y Oliver traduciendo las escrituras. Probablemente ya habían llegado a Tercera de Nefi. En la comisión del Salvador a Nefi y a otros, me refiero a Tercera de Nefi, capítulo 11, versículo 21 y 26, que dice, lo voy a leer como dice: os doy poder para que os bauticéis a este pueblo cuando yo haya ascendido de nuevo al cielo. Fin del versículo. Eso está en Tercera de Nefi, capítulo 11, del 21 al 26. Es muy probable que estaban traduciendo el libro de Mormón. Obviamente José y Oliver hayan llegado ahí y la pregunta es, oye, están hablando de bautizo, ¿y nosotros? ¿Qué hay con nosotros? Cuando José leyó esas palabras a Oliver en mayo de 1829, fue como si el Salvador también les estuviera enseñando a ambos, a José y Oliver. Ellos se dieron cuenta de que en 1829 nadie en la tierra tenía el permiso y el poder del Señor para bautizar. Fueron al bosque para hacer lo que Oliver describió como una oración fervorosa. Ellos deseaban preguntar al Señor respecto al bautismo para la remisión de los pecados, tal como lo encontramos mencionado en la traducción de las planchas, dijo nada más y nada menos que José. Mientras estábamos así orando e invocando al Señor, un mensajero del cielo descendió en una nube de luz. Habiendo impuesto sus manos sobre nosotros, nos ordenó, diciendo: sobre vosotros, mis consiervos,
Dijo que este sacerdocio arónico no tenía el poder de imponer las manos por el don del Espíritu Santo, pero que esto no sería conferido en el futuro, y nos ordenó que fuéramos y nos bautizáramos, y nos dio instrucciones de que yo bautizara a Oliver Cowdery y que después él me bautizara a mí. Es decir, primero bautiza a José a Oliver y Oliver lo bautiza después a José. Eso les manda Juan el Bautista, se le aparece. Solo más adelante en su narración, casi como una ocurrencia posterior, José revela la identidad del mensajero. Él dijo que su nombre era Juan, el mismo que se llama Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, y que actuó bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan. José y Oliver siguieron las instrucciones del ángel y se sumergieron el uno al otro en el río Susquehanna, y luego se ordenaron mutuamente. Yo lo bauticé primero y luego él me bautizó a mí. Después de lo cual puse mis manos sobre su cabeza y lo ordené al sacerdocio arónico, y luego él puso sus manos sobre mí y me ordenó al mismo sacerdocio, porque así se nos ordenó. Poco después, Samuel, el hermano de José, fue bautizado también por esta autoridad. Inmediatamente después de ser bautizados experimentamos grandes y gloriosas bendiciones de nuestro Padre Celestial, dijo. Tan pronto como bautizó a Oliver, el Espíritu Santo, dijo José, cayó sobre él y se puso de pie y profetizó muchas cosas que pronto sucederían. Y de nuevo, tan pronto como fui bautizado por él, también tuve el espíritu de profecía, cuando poniéndome de pie, profeticé sobre el surgimiento de esta iglesia y muchas otras relacionadas con la iglesia. Y esta generación de hijos de los hombres fuimos llenos del Espíritu Santo y nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación. ¡Wow! ¿Te imaginas esa experiencia? 100% espiritual. Con nuestras mentes ahora iluminadas, hay que entender, empezamos a tener las escrituras abiertas a nuestro entendimiento, dijo José. Y el verdadero significado e intención de sus más misteriosos pasajes nos fueron revelados de una manera que nunca antes habíamos podido alcanzar, ni nunca antes habíamos pensado. Mientras tanto, nos vimos obligados a mantener en secreto las circunstancias de haber recibido el sacerdocio y de haber sido bautizados. ¿Debido a qué? Debido a un espíritu de persecución que ya se había manifestado en el vecindario. Hermano, ¿y dónde dice eso? Porque, fin de la cita. Esto lo dice José Smith Historia, está en el volumen 1, capítulo 1, versículo del 68 al 74. Hago aclaración a algo. Yo leo mucha información y yo trato de elegir. Una vez más, hermano, ponga ahí las notas, no puedo poner todo. Yo ahora estoy tratando de ponerlo lo que yo creo conveniente. Mi amigo, si tienes dudas, bueno, encuéntrale dónde dice que digo algo equivocado, pues yo te trataré de responder si tú no crees. Pero lo que yo estoy tratando de hacer es encontrar la fuente y ponerlo tan igual como está, o de acuerdo a lo que yo digo es por los libros o lo que he encontrado. También me dijeron la vez pasada, pero eso yo lo escuché que lo decía otro programa en YouTube. Quizás lo escuches, mi amigo. Entonces usted se está copiando. No me estoy copiando, yo no me copio de ninguno. Entonces, esto es lo que yo menciono. Este programa que yo realizo es mío de mí, como se diría, hablando vulgarmente. Es propiedad privada, propiedad mía. No está copiado en nadie. ¿Y por qué? Porque lo mío está adelantado. Yo tendría que esperar que los demás publiquen para yo copiarme. Y no tengo el tiempo. Segundo, quizás algunas historias coincidan, porque la historia es única, la historia es la misma. Si tú vas a escuchar la sección 13 hablar a las demás canales de YouTube, vas a escuchar casi la misma historia. Depende cómo lo cuente nada más, pero es lo mismo. ¿Qué vas a escuchar? Que también Juan el Bautista se le apareció a José Smith y lo fueron bautizados en el río Susquehanna. Eso lo van a contar todos. De repente que demos un poquito más, un poquito menos, ya son agredurías o parte de una narración que uno tiene. Pero la historia es la única, no hay más historia. O sea, yo no voy a decir, no, miren, no se apareció Juan el Bautista, sino fue otro profeta. Eso ya cambiaría, pero
no es así, estaría mintiendo. Entonces, la misma historia que yo cuento lo van a escuchar muchos y quizás obviamente parece repetitiva o parece que, si es que me escuchas a mí primero y luego escuchas otro mensaje, otro de YouTube, entonces vas a decir, se copiaron del hermano Omar. No, porque la historia es la misma. Depende cómo lo contamos, depende cómo lo digamos. Así que tú mismo lo vas a contar en un domingo, en una clase de escuela o a tus jóvenes de misión de seminario, pues y la historia es la misma. Entonces tratamos de dar algunos puntos, por ejemplo, lo que he contado acerca de los NAI, acerca de José Smith. ¿Por qué? Porque eso está en José Smith Historia, entonces ya hay mucho que leer y de repente eso es algo novedoso. Pero algunos también lo leen, algunos no lo leen, ya queda criterio. Entonces, a veces va a parecer que es repetitivo, a veces, no siempre. Oliver dijo, continuó con la historia acerca del bautismo, acerca de la sección 13 de la restauración del sacerdocio arónico. Oliver Cowdery dijo lo siguiente: el Señor, grande en misericordia y siempre dispuesto a contestar la oración constante de los humildes, después de que le hubiéramos invocado de manera ferviente, aparte de las moradas de los hombres, se dignó manifestarnos su voluntad. De repente, como desde la mitad de la eternidad, la voz del Redentor nos habló de paz, mientras el velo se abría y el ángel de Dios descendía vestido de gloria y entregaba el mensaje ansiosamente buscado y las llaves del Evangelio de arrepentimiento. ¡Qué alegría, qué maravilla, qué asombro! Mientras el mundo se atormentaba y se distraía, mientras millones buscaban a tientas el muro con los ciegos, como los ciegos, y mientras todos los hombres descansaban en la incertidumbre como una masa general, nuestros ojos miraban, nuestros oídos escuchaban. Como en el resplandor del día, sí, más sobre el brillo del rayo del sol de mayo, que luego derramó su brillo sobre la faz de la naturaleza. Entonces su voz, aunque suave, penetró hasta el centro, y sus palabras, soy tu consiervo, disiparon todo temor. Escuchamos, miramos y admiramos. Era la voz de un ángel, de la gloria. Era un mensaje del Altísimo. Y al oírlo nos alegramos, mientras su amor se encendía en nuestras almas y nos embelezaba la visión del Todopoderoso. ¿Dónde encuentro esto que he leído, por ejemplo? Esto lo encontramos en José Smith Historia, al pie de la página. No la misma historia. Si tú lees José Smith Historia, no lo vas a encontrar. En la parte inferior está. Si tú buscas tus escrituras, ahí está. Pie de página se llama. En la parte inferior lo vas a encontrar todo esto que dijo Oliver Cowdery. Ahora, veamos la sección 13, un poquito más. Por cierto, esto lo voy a hablar, no lo he puesto aquí, pero quizás lo hable en otra sección, no sé si en la que viene o en la siguiente. Voy a hablar un poco más del sacerdocio, cuando hable con el sacerdocio mayor. Pero si te das cuenta, ¿quién se aparece? Juan el Bautista o John the Baptist. ¿Quién es Juan el Bautista? ¿El que bautizó a Jesús? Sí, mi amigo, el que bautizó a Jesús. Pero a ver, recordemos un poquito más de la historia. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Cómo muere? Juan el Bautista es el que profetiza, no que profetiza, sino le dice su verdad a Herodes. ¿Te acuerdas? Un poco de la historia, eso está en el Nuevo Testamento. Le dice, hey, te estás metiendo con tu familia, te has casado con la hermana, con la esposa o de tu hermano, de tu familia. Eso no se hace. Bueno, eso estoy hablando pues en algo formal, ¿verdad? Si lo hubiera dicho así, Juan el Bautista no lo hubieran decapitado, pero lo dijo fuerte. ¿Qué es lo que hace Herodes? No dice nada, pero por la culpa, pero la muchacha, la esposa, se siente ofendida, la hija le baila a Herodes y le pide la mitad de su reino, ¿se acuerdan? Herodes le entrega, le quiere decir ahí te entregó, no, le dice, dame la cabeza de Juan el Bautista. Eso lo está en el Nuevo Testamento, si no lo recuerdas. Ese es el problema, si no recuerdas, porque eso lo mencioné. Si no lo recuerdas, pues tienes que volver al Nuevo Testamento. Entonces le dan la cabeza, lo mandan a decapitar a Juan el Bautista. En una cabeza le traen una fuente a Herodías, ¿verdad? Le traen una fuente la cabeza de Juan el Bautista. Pregunta, si él murió decapitado aquí, ¿cómo se aparece? Ta, 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 ta. ¿Cómo se aparece? Bueno, ese mismo Juan es el que se le aparece. Sí, ya con cabeza.
Habla un poquito, no es broma, ¿verdad? Porque no viene a ser eso es humor negro. Pero un poquito más vamos a hablar en quizás la próxima semana del sacerdocio. El ángel se dirigió, bueno, ahora sí, analizando sección 13, el ángel se dirigió a José y a Oliver llamándolos mis consiervos, dice el versículo 1. Bueno, hay un versículo nada más al comienzo. Mis consiervos. En el servicio del Señor, un ángel de gloria y una persona mortal. Eso hay que saberlo, ¿ah? Toma nota, de repente algún día llegas a ser un ángel, llegas a ser un líder y tienes que saber. En el servicio, en la obra del Señor, un ángel de gloria y una persona mortal, como nosotros, somos considerados igual, ¿ah? Por si acaso. Una de las enseñanzas posteriores de José Smith fue que los ángeles son seres humanos en una fase diferente de su progreso eterno. No. ¿Cómo dijo, hermano? ¿Dónde dice eso? Porque ya seguro me están diciendo dónde dice eso. Doctrina y Convenio, sección 129. Léelo y analízalo. Ya te lo dejo de tarea. No lo voy a hacer ahora. Entonces, estamos al mismo nivel. Es verdad que ellos vienen pues con su vienen a dar un informe, vienen a darnos un trabajo, pero estamos al mismo nivel. Lo que aquí se destaca por el hecho de que el ángel explicó que en la vida terrenal se le conocía como Juan el Bautista, el mismo hombre que, mientras vivía, pues bautizó a Jesús. Sí, el mismo que bautizó a Jesús. El mismo Juan se le aparece. El mismo que bautizó a Jesús, el Salvador del mundo y el Hijo de Dios, en las aguas del río Jordán. ¿Te acuerdas? Tomemos nota que no estamos hablando pues de cualquier ángel, estamos hablando de Juan el Bautista. De todas las personas que pudo haber enviado, lo hace a Juan el Bautista, el que bautizó al Hijo de Dios. Es espectacular, ¿eh? O sea, a ese nivel. ¿Te imaginas? Recuerda tu bautizo. Imagínate que quisieras que te dieran la oportunidad de bautizar, ¿ok? Imagínate. Y dentro de ellos está Juan el Bautista parado, están todos, tus amigos, todos. ¿A quién elegirías que te bautice? Así te la pongo. Obvio, todos elegiríamos a Juan el Bautista, pues si bautizó a Jesús, ¿quién no quisiera ser bautizado por Juan el Bautista? ¿Te imaginas? Uf, te dio una cola pues inmensa. ¿Mm? A ellos se le apareció a José Smith y a Oliver Cowdery Juan el Bautista. Es interesante que Juan hablara a José y a Oliver cuando ambos eran jóvenes y cuando no eran muy considerados por la gente del mundo como sus consiervos, le dice. A ese nivel le llama así. Lo trata de iguales. No les hablaba con desprecio como un rey podría hablar con uno de sus súbditos. No les habló con desprecio como un juez podría hablar con un individuo en un juicio ante él. Más bien, él que era un resucitado, se dirigía a estos jóvenes como a sus compañeros. Esto pues habla del verdadero espíritu de la gran y magnífica hermandad de la que todos formamos parte, el sacerdocio de Dios. Todos somos servidores juntos, sin importar nuestra posición en la iglesia o en el mundo, sin importar la riqueza o la pobreza, sin importar el color de nuestra piel. Todos somos servidores, hermanos unos de otros e hijos de Dios. No nos degrada ni nos menosprecia de ninguna manera. Nos eleva a todos como compañeros servidores del Señor en la responsabilidad, pues, ¿no? Que uno entiende de llevar a cabo el trabajo del ministerio en su iglesia. Es decir, cuando uno va a la iglesia y tienes el sacerdocio, eres lo mismo que los demás. Y es más, tú sabes que ahorita el que está en el púlpito dentro de un tiempo, pues estará sentado a tu lado y de repente tú, mi amigo, estarás sentado arriba en el púlpito. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo sacerdocio, pues. Eso es lo bonito del Evangelio. Es por eso que en la iglesia todos somos hermanos y si vas al templo mucho más, porque todos son iguales y no hay títulos. Este sacerdocio otorgado tiene las llaves del ministerio de ángeles. Este sacerdocio es dado a nuestros jovencitos desde los 12 años. Es el mismo que recibieron José y Oliver de manos de Juan el Bautista. De nosotros, mis amigos, depende que le demos la importancia o más importancia al sacerdocio. De nosotros depende que ellos valoren y sepan que tienen las llaves del ministerio de ángeles. Sí, mi amigo, un jovencito de 12 años mínimo, que vaya vestido pues con su camisita blanca,
con su corbata, bien bañadito, que llegue temprano, que esté listo para poder repartir la Santa Cena, que acompañe a hacer visitas o recoger las ofrendas. Así es como el jovencito dará importancia al sacerdocio. Hace muchos años yo recuerdo que el hijo de un obispo cumplió 12 años y se le dio el sacerdocio. Al siguiente domingo el obispo llegaba a las 6 de la mañana, normalmente llegan así, ¿verdad? A la iglesia para las diferentes reuniones y llevando a su hijo, cargándolo tenía ahí. Las reuniones empezaban a las 8:30, pero ya el jovencito estaba desde las 6 de la mañana. Aunque a decir verdad llegaba y se acostaba pues en las bancas a dormir, hasta las 8 que se levantaba, pero siempre pues estaba a la hora, que era lo importante. ¿Eh? Y si estaban pensando que no es justo, que pobre jovencito seguro está pensando una mamá, ¿no? No, mijito, de eso nada. Bueno, en ese barrio, les explico un poco más la historia, no solamente esa parte, sino la siguiente parte. En ese barrio, ese obispado, perdón, bueno, el obispo que tenía a su hijito que cumplió 12 años, en ese barrio tenía como 20 jovencitos del sacerdocio arónico. 20, sí, mi amigo, así como escuchan, 20. Casi ningún barrio tienen ahora sí, ¿verdad? Pero en ese barrio había bastantes jóvenes. Y todos pues se peleaban por repartir la Santa Cena. Claro, cuando hay bastante gente, todos se pelean. Y la única manera de poder designar era que el que llegaba más temprano, pues. No había otra. Si no, ¿cómo haces cuando hay bastantes jóvenes? No, obispo, a mí me toca, pero no, pues a mí, mira, yo llegué. Entonces, obviamente, el que llegaba más temprano era el encargado de bendecir o repartir la Santa Cena. Así que no le quedaba otra al obispo, si quería ver pues a su hijo repartir la Santa Cena, ¿qué le quedaba? Llevarlo a las 6 de la mañana junto con él. Era la única manera. Son experiencias, mi amigo, que de repente te parecen duro, ¿no? De repente que si eres mamá, dicen, no, mi bebé, que no, a esa hora no, le da, se muere de frío, no, a esa hora mi bebé no lo saco, bueno, pues entonces no valoran el sacerdocio, pues llegan a la tarde, no reparten la Santa Cena, no le dan importancia al sacerdocio arónico, a la repartición de la Santa Cena, no importa, pero yo quiero que mi hijo esté abrigadito, no lo voy a maltratar. Bueno, pues entonces pues, no valoran el sacerdocio y luego crecen, no quieren ir a la misión, no les importa la misión, o si van a la misión no sirven bien, no saben. Hay las consecuencias también, ¿no? Entonces hay que equilibrar. Algo que no debemos dejar pasar y que se supone que sabemos es que acá se habla del sacerdocio arónico. ¿Y quién es el presidente del sacerdocio arónico, por si acaso no lo sepas, en un barrio? ¿Quién es? Nada más y nada menos que el obispo. El obispo es un oficio dentro del sacerdocio arónico, así como diácono, maestro y presbítero. Es por eso que se dice que tiene las llaves del Evangelio del arrepentimiento. El obispo es quien nos ayuda a arrepentirnos para estar puros, de tal manera que podamos obtener el bautismo por inmersión. Pero hermano, los investigadores no pasan por el obispo. Y ojo, así debe ser, no deben pasar por el obispo. Los investigadores no pasan por el obispo porque se encargan los misioneros. Estamos hablando que la iglesia ha crecido mucho pues en esta época y ha ido delegando funciones, pero al inicio no fue así. Ahora, los investigadores para unirse a la iglesia tienen que pasar una entrevista de arrepentimiento y verificación a cargo de quién, de los misioneros. Pero no siempre fue así. En los inicios de la iglesia era a través del sacerdocio arónico que viene a ser el obispo. Por cierto, las ordenanzas del sacerdocio arónico están diseñadas para ponernos en el camino del arrepentimiento efectivo, volviendo nuestros pensamientos y corazones a Cristo. Ahora, si vamos al Antiguo Testamento, vemos que el sacerdocio arónico era el encargado de hacer todas las ordenanzas para que el pueblo pues se arrepienta. Las levitas eran los encargados de la administración del templo, por ejemplo. En los tiempos bíblicos, tal como vemos ahí en la parte izquierda superior, ahí vemos a los levitas trabajando en el templo, en los tiempos bíblicos, las ordenanzas del sacrificio, los sacrificios que se realizaban, la muerte de los animales, realizadas por los poseedores del sacerdocio arónico, se hacían de manera que ayudaban a los hijos de Israel ¿a qué? A apreciar a su Salvador y su expiación, a la que deben buscar la remisión de sus pecados. Por las mismas razones, los poseedores del sacerdocio arónico de estos tiempos se preparan, administran y pasan el sacramento y bautizan, tal como vemos en la parte derecha inferior. Estas ordenanzas ayudan a los miembros del barrio a arrepentirse. El bautismo, la primera ordenanza necesaria para la salvación, puede ser realizada por aquellos que tienen el oficio de sacerdote del sacerdocio arónico.
Es decir, los jovencitos con el sacerdocio arónico son los que administran el sacramento, tan igual como hacían en el templo del Antiguo Testamento. Obvio que la diferencia es que ahora pues ya son otros tiempos. Los levitas, que eran los que ayudaban a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén, la adoración, la alabanza, sacrificios, ofrendas y otros. Conociendo esto, entonces vamos aprendiendo que el oficio del sacerdocio arónico es muy, pero muy importante. Y nosotros tenemos que darle pues más importancia y valorarlo. De nosotros depende que ellos lo aprendan y lo valoren. Un poseedor del sacerdocio arónico ayuda al sacerdocio mayor. Ayuda con sus ordenanzas dominicales como la Santa Cena, llevando el pan, llevando el agua, con los manteles, llegando temprano, con la asistencia a su presidente del sacerdocio, que es el obispo, ayuda en la preparación de la Santa Cena, ayuda con la bendición, con la repartición. Mi amigo, hay mucho por hacer en los jóvenes. Mira, yo lo aprendí hace mucho tiempo. Va a parecer duro, va a parecer duro. Yo lo sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero estamos para aprender. Hace mucho tiempo, en un barrio, un obispo le pedía a los adultos, ¿verdad? Porque no había jóvenes, no había muchos jóvenes que llegaban temprano. Había jovencitos, pero pues a veces a la hora, 9 de la mañana empezaba la reunión, no llegaba. Entonces, hermano, de arriba, del púlpito, han visto, ¿verdad? Al obispado, al consejero, segundo consejero, se acerca, o al presidente o delegan ya, ¿no? Hey, hermanito, usted para que bendiga la Santa Cena. Sí, hermanito, usted también para que reparta, pues. Hermanito, usted bendice el pan. Hermanito, usted bendice el agua. Élderes nos ayuda. Entonces, al final, el sacerdocio mayor es el que hace. ¿Está bien o no está mal? ¿Está bien o está mal? Si está bien, pues no hay nadie, lo puede hacer. ¿Por qué no? Pero es lo correcto, mi amigo. Lo correcto es, te puedo ayudar un día, un domingo. No te voy a ayudar todos los domingos. No, pero hermano, total, usted está para servir. Sí, mi amigo, yo estoy para servir. ¿Ese barrio no tiene jóvenes? Tiene jóvenes y tienes que trabajar para traerlos. No hay otra manera, mi amigo. Tienes que trabajar con los papás. Hermanito, usted, venga para acá. Venga para acá, hermanito. ¿Dónde está su hijo? No, se quedó. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó? No, que tiene clases. ¿Tiene clases domingo? ¿Por qué no viene y reparte la Santa Cena? Hermana, ¿usted cree que el próximo domingo lo va a traer a su hijo acá a las 8:30, 9 de la mañana para que reparta la Santa Cena? ¿Estaría bien que nos ayude? ¿Qué crees que te va a decir un papá o una mamá? Dime tú si no te va a ayudar. ¿No lo trae? Ok. Hermana, ¿qué pasó? No, que se quedó dormido. Ok. ¿Cree usted que lo puede traer el próximo domingo? Segunda vez que le digo. Sí, yo creo. Ok, perfecto. Gracias. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperar sentado? No, anda a su casa. Le tocas la puerta a las 6:30 de la mañana. Hermanita, vengo a llevar a su hijo. Nos vamos a la capilla para que reparta la Santa Cena. No, que todavía eso no se cambia, no se baña. Lo espero. No hay problema, todavía hay tiempo. En 30 minutos lo espero acá. Imagínate esa mamá, avergonzada ese ratito, hasta lo peina el hijo. No vuelve a faltar. Es cuestión de querer hacer las cosas. No, hermano, qué duro es usted. Bueno, tiene que valorar el sacerdocio arónico, mi amigo. Ese joven va a ir a la misión. ¿Te das cuenta de la importancia? Ese joven, cuando esté en la misión, va a bautizar. Es por eso que a veces no tienen la autoridad, pues la autoridad moral de poderle enseñar, venga para acá, hermano, usted, yo lo voy a bautizar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que yo no puedo bautizarlo a usted? Venga para acá. Entonces al investigador con la autoridad lo llamas. Y el investigador va a sentir la autoridad. ¿Cómo que no, hermano? Si yo he repartido la Santa Cena, tengo el sacerdocio desde los 12 años, ¿usted no me va a creer a mí que yo tengo el sacerdocio? Yo he magnificado mi sacerdocio, me levantaba a las 6:30 de la mañana, temprano. Me iba con mi pan. Sí, mi hermano. Yo llevaba mi pan a la capilla para que se reparta la Santa Cena. Yo llevaba el agua. Yo llevaba los manteles bien planchados, temprano. Todos los domingos yo llegaba temprano. ¿Te imaginas eso? Escuchar ese poderoso testimonio. Pero no, pues. Los jóvenes ahora, ¿qué hacen? Llegan tarde, llegan todo de sueño, se acuestan a las 12, 1 de la mañana, no se quieren levantar, llegan con la cara sin lavar, obviamente de sueño, llegan a dormir en la capilla.
de sueño, trasnochados, entonces no se magnifica el sacerdocio. Tenemos los padres que ayudar a los jóvenes. También menciona las llaves del bautismo por inmersión, este versículo que habla de la sección 13. También menciona las llaves del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Con Juan el Bautista llegó la clave para abrir la puerta del reino celestial para todos los que quisieran creer, arrepentirse y ser bautizados. El 15 de mayo de 1829 se restaura el sacerdocio arónico. Finalmente los hombres volverían a tener la autoridad para administrar un bautismo que sería reconocido por Dios. Esto lo tenemos que entender y tenerlo bien clarito. Muchos han sido bautizados y se bautizan por inmersión, pero, pero, no tienen la autoridad. Esta autoridad la dio Juan el Bautista a José Smith y Oliver Cowdery, y a través de ellos ha pasado a todos los sacerdotes y ahora lo podemos tener en la iglesia. Por cierto, un varón adulto que conoce el Evangelio y lo acepta y es bautizado, inmediatamente recibe este sacerdocio y puede bautizar con autoridad. Todos podemos pasar por esta hermosa experiencia. También nos dice que este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra. Qué consuelo y alegría el poder saber que existirá. Pero luego dice, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio. Este pasaje es una de las expresiones que se cita con frecuencia y se comprende muy poco. ¿Cuándo volverán los hijos de Leví a ofrecer una ofrenda al Señor en rectitud? ¿Cuándo será quitado el sacerdocio arónico de la tierra? La respuesta está enterrada profundamente en las profecías de Ezequiel. Antes de mirar esas profecías, mi amigo, debemos entender que la práctica del sacrificio de animales, como se hacía en el Antiguo Testamento, será restaurada durante el milenio. Habrá una porción del templo en la Nueva Jerusalén y en la Antigua Jerusalén que se dedicará a realizar los antiguos ritos de sacrificio como parte de la restitución de todas las cosas que se habla en la Biblia. ¿Dónde dice eso? Hechos capítulo 3, versículo 21. ¿Qué, hermano? ¿Ahí dice que se van a hacer esos sacrificios? No, ahí dice que se va a restituir todas las cosas. Ahora, en un discurso de 1840, al referirse a los sacrificios ofrecidos antiguamente por los sacerdotes levíticos, José Smith enseñó lo siguiente. Dice, estos sacrificios, así como todas las ordenanzas pertenecientes al sacerdocio cuando se construya el templo del Señor y los hijos de Leví sean purificados, serán completamente restaurados y atendidos en todas sus ramificaciones de poder y bendiciones. Esto siempre existió y existirá cuando los poderes del sacerdocio de Melquisedec se manifiesten suficientemente. De lo contrario, ¿cómo podría llevarse a cabo la restauración de todas las cosas de las que hablaron todos los santos profetas? Fin de la cita. No debe entenderse entonces que la ley de Moisés se establecerá de nuevo con todos sus ritos y variedades de ceremonias. Esto nunca ha sido hablado por los profetas, pero aquellas cosas que existían antes de los días de Moisés, a saber, el sacrificio, se continuarán. Así terminamos esta hermosa sección 13, que hay mucha doctrina, y pasamos a la sección 14. Al ver esta sección, vemos que es dada ¿a quién? A David Whitmer o David Whitmer. Podemos saber que es dada ¿dónde? ¿Cuándo? Al mes siguiente, en junio de 1829. La anterior fue el 15 de mayo, este es en junio. Así como fue dada en Harmony, Pensilvania, y esta sección 14 es dada en Fayette, Nueva York. Miren que se han mudado. Sí, se han mudado ya no están en Harmony, Pensilvania, sino que se han mudado a Fayette, Nueva York. Ahí están ellos. Es decir, se han mudado. ¿Y a qué se debe que se mudaron? Bueno, José Smith dijo lo siguiente. Eso lo encontramos en la historia de José Smith, lo que voy a leer. Nos vimos obligados a mantener en secreto las circunstancias de haber recibido el sacerdocio y de haber sido bautizados, debido a un espíritu de persecución que ya se había manifestado en el vecindario. Habíamos sido amenazados con ser acosados de vez en cuando, y esto también ser por profesores de religión. Fin de la cita.
Entonces, en esta sección, en la sección 14, se habla de David Widmer y que obviamente se muda. Pero ¿quién es David Widmer? ¿Quién es? A ver. David creció, ahí lo ven en diferentes etapas, diferentes fotos posando. David creció hasta la madurez en una tierra de cultivo boscosa, es decir, de bosque, en Fayette, Nueva York. En 1828, los rumores de una Biblia de oro le fueron confirmados en cartas de Oliver Cowdery, con quien se comunicaba. David Widmer tiene mucha comunicación primero con Oliver Cowdery. David llevó al profeta José Smith y a Oliver Cowdery desde Harmony, Pensilvania, a la casa de los Widmer en Fayette, Nueva York. Ahí está, miren. De los dos, en los dos lugares donde vivían, ahí los lleva David. En Fayette fue donde se completó la traducción de El Libro de Mormón. Empezó en casa de José Smith y terminó en casa de los Widmer. Ahora, José Smith dijo lo siguiente: a principios del mes de junio, David Widmer vino al lugar donde residíamos. Ahí está la flecha. Vino. Y trajo con él un carro de 2 caballos, con el propósito de que lo acompañáramos a la casa de su papá. Y allí permanecería hasta que termináramos el trabajo. Se dispuso que tuviéramos nuestra pensión gratis y la ayuda de uno de sus hermanos para escribirme, y también su propia ayuda cuando fuera conveniente. Teniendo mucha necesidad de tan oportuna ayuda en una empresa tan ardua y siendo informados de que la gente de la vecindad de los Widmer esperaba ansiosamente la oportunidad de investigar estas cosas, aceptamos la invitación y acompañamos al señor Widmer a la casa de su padre, y allí permanecimos hasta que la traducción estuvo terminada y los derechos de autor asegurados. A nuestra llegada encontramos a la familia del señor Widmer muy preocupada por el trabajo de nosotros y muy amigable con nosotros mismos. Continuaron así, nos hospedaron y alojaron de acuerdo a los arreglos, y John Widmer en particular nos ayudó mucho en la escritura durante el resto del trabajo. ¿Dónde dice eso? José Smith, Historia de la Iglesia. Historia de la Iglesia. Fin de la cita. Entonces, estamos conociendo un poquito a David Widmer. José Smith recibió la revelación de la sección 14. ¿Para quién? Para David Widmer, en nombre de los Widmer, poco después de que José y Oliver se hayan mudado a la casa de Peter Widmer, o Peter Widmer, o Pedro Widmer, como quieran. Peter Widmer, padre, en Fayette, Nueva York. Ellos se mudan a ese lugar. ¿Por qué? Por la persecución que ya está viendo. El profeta y su escriba se mudaron para el último mes de la traducción del Libro de Mormón. La granja de los Widmer está ubicada a unos 50 kilómetros del Cerro Cumora y toda la zona estaba llena de rumores sobre la recuperación ya de las planchas, pues todos querían oro, querían saberla, el oro. Era pues una cosa, salir de la pobreza, ¿verdad? Entonces todos estaban buscando. ¿Y cómo fue esa amistad entre los Widmer y José Smith? Porque ya lo dije, entre Widmer y Oliver Cowdery. Pero ¿cómo fue con José Smith? Bueno, toda la familia Widmer había oído hablar de la Biblia de oro, así lo llamaban al Libro de Mormón, que saldría a luz, así lo llamaban, la Biblia de oro. ¿Por qué saldría pues unas nuevas escrituras al mundo en planchas de oro? A finales de 1828, uno de los hijos Widmer, llamado David Widmer, conoce a Oliver Cowdery en Palmira y decidieron investigar la historia de las planchas y mantenerse informados. Cuando Oliver decide ir a conocer a José para ser su escriba, ¿recuerdan? El viaje de Palmira a Harmony para ser su escriba. En el viaje, antes que él llegue a José Smith, en el viaje se detuvo a ver a la familia Widmer. Y esto fue más o menos antes de abril de 1829. Desde entonces, Oliver había escrito cartas a David para hablarle de la milagrosa traducción. Así como la familia Knight, los Widmer quedaron convencidos de que debían colaborar con la traducción. Debido a la creciente persecución en Harmony, Pensilvania, donde José y Oliver estaban trabajando, Oliver escribió una carta pidiendo a David Widmer que encontrara un lugar donde pudieran mudarse para completar la obra de traducción. Lucy Mack Smith, la mamá del profeta, registró más tarde. Les he dicho que Lucy Smith tiene bastantes escritos y ella registró bastante historia. Ella dijo más adelante: a José Smith se le ordenó escribir una carta a un tal David Widmer.
Este hombre, a quien José nunca había visto, pero se le instruyó que le dijera que debía venir con su equipo de inmediato para llevar a José y Oliver de regreso a su casa, que estaba a 135 millas, un poquito lejos, 215 kilómetros más o menos, para que pudieran permanecer allí hasta que se completara la traducción. Un pueblo malvado y conspirador estaba tratando de quitarnos la vida a José para evitar que la obra de Dios saliera adelante. ¿Dónde está eso? En la historia de Lucy McSmith. Fin de la cita. Una vez instalados en los Widmer, José y Oliver, a principios de junio de 1829, comenzaron a traducir en Fayette. Los hijos de Widmer, que vienen a ser David, Peter y John, tenían aproximadamente la misma edad que José y Oliver. Todos ellos tenían 20 años y eran especialmente celosos, dice la historia de José, y deseando saber sus respectivos deberes, y habiendo deseado con mucho fervor preguntar al Señor acerca de ellos, lo hice por medio de Urim y Tumim. Yo obtuve para ellos en sucesión las siguientes revelaciones: la 14, la 15 y la 16. Y para saber un poco más de David Widmer, voy a hablar un poquito más. Vamos a hacer un resumen de la vida de este buen hombre, David Widmer. Bueno, vamos a ver si es bueno o no. Así que conozcamos un poco más a David Widmer. El 6 de abril de 1830, David se encontraba en la reunión de organización de la iglesia, siendo uno de los 6 miembros originales. Él se reunió con los santos en Kirtland, Ohio también. Ahora, en 1831 se había unido a los santos en el condado de Jackson, Missouri, con la esperanza de edificar una nueva Sion. Cuando la persecución se desató contra los santos en Jackson, David fue expulsado de su hogar a través del río Mississippi hasta el condado de Clay. Ahora, el 3 de julio de 1834 fue nombrado presidente del Sumo Consejo del condado de Clay y 4 días después presidente de la iglesia en Missouri. Su liderazgo fue elogioso, obviamente muy elogiado, y se reconoció pues su diligencia al brindar un servicio muy necesario. Pero después de asistir a la dedicación del templo de Kirtland en marzo de 1836, David vaciló en su fe y expresó sentimientos apóstatas contra el liderazgo de José Smith. Lamentablemente. En 1837 se había unido a los habitantes de Kirtland, que afirmaban que el profeta José buscaba poder y posición terrenales y que había abandonado la fe primitiva. Así lo menciona. Y se había desviado hacia el error y la ceguera espiritual. Sus opiniones y acciones apóstatas de David Widmer hicieron que David perdiera su membresía el 13 de abril de 1838 en Far West, Missouri. Creyéndose difamado por la excomunión, recurrió a su familia en busca de apoyo. Obvio que los Widmer abandonaron la iglesia. Triste la historia, pero bueno, es la historia. Ahora, David permaneció alejado de la hermandad de la iglesia el resto de su vida. Evitó afiliarse a cualquier secta religiosa hasta el 1846-47, cuando William McLellin le convenció de unirse a su iglesia reorganizada. Obvio que el profeta ya había muerto. Fue elegido para el Consejo Municipal de Richmond por varios periodos y ocupó el periodo restante de alcalde de 1867 a 1868. Fue propietario y dueño del Liberty and Fit Stable. En la década de 1870, David organizó la Iglesia de Cristo. Su congregación era pequeña, unos pocos amigos y familiares. Era él un buen hombre. En 1887 escribió el folleto Un discurso a todos los creyentes en Cristo, en el que revelaba sus opiniones religiosas a los 82 años y su rechazo al mormonismo de Brigham Young. A lo largo de los años de vacilación religiosa, cabe señalar que su testimonio del Libro de Mormón nunca vaciló. En su lecho de muerte, David seguía profesando la veracidad del Libro de Mormón. Le dijo al médico que lo atendía, el doctor Buchanan, o Buchanan, como quieran llamarlo: quiero que me diga si estoy en mi sano juicio o no.
antes de dar mi testimonio antes de morir, dijo. El médico le respondió, sí, está en su sano juicio usted, señor. Entonces David le dijo a su familia, que se había reunido a su lado, quiero decirles a todos que la Biblia y el registro de los nefitas, que es el libro de Mormón, son verdaderos, de modo que puedan decir que me han oído dar mi testimonio en mi lecho de muerte, dijo David Widmer. Poderoso, ¿verdad? Una pena, se va, algunos se apartan de la iglesia, pero bueno. La sección 14 era para David, repite frases y temas de la obra maravillosa que estaba por darse a conocer a la humanidad y del campo figurativo que está listo para la cosecha, lo mismo que siempre se repite, una obra grande, maravillosa, también se le dice a David Widmer en el versículo 1, que el campo está blanco para la siega, también repite el énfasis en trabajar por Sión y le promete a David que si trabaja para edificar Sión y persevera hasta el fin, Dios le dará el mayor don posible, que viene a ser ¿qué? La vida eterna, dice el versículo 7. David fue uno de los 3 testigos del libro de Mormón y testificó que vio las planchas de oro y al ángel Moroni. Era un poderoso testigo, ¿eh? Un poderoso testigo que está en su lecho de muerte testificó. David guardó muchos de los mandamientos de la revelación. Su testimonio del libro de Mormón, al que permaneció fiel, está registrado en cada copia. David huyó en la obra maravillosa. No huyó, ayudó en la obra maravillosa, pero en el caso de David, la condición de que perseverara hasta el fin es especialmente notable. Es posible que no haya perseverado como el Señor quería. No terminó en buenos términos con el profeta, pero nunca negó el libro de Mormón. La historia dice que David se sintió pasado por alto como candidato a la primera presidencia. Se sintió celoso de Sidney Rigdon, que ya lo veremos más adelante. David dejó la iglesia en 1838. Su vida y su ministerio son recordados importantes recordatorios de que todos nosotros necesitamos aguantar hasta el final. En mi experiencia de tener tantos años en la iglesia, mis amigos, puedo dar fe de esto. He visto no pocos, sino muchísimos hermanos que anhelan llamamientos. Oh, los llamamientos en la iglesia. Oh, el ser vistos. El poder ser aclamados. El poder ser reconocidos. No ha cambiado, ¿eh? No ha cambiado, mi amigo. No ha cambiado desde la época de David Widmer. Seguimos en lo mismo. Es por eso lo importante de conocer la historia para no cometer esos errores. Como hijos de Dios no podemos permitirnos olvidar nuestro origen y destino si deseamos los reinos de la gloria celestial. No debemos olvidar la vida eterna y parece que David lo olvidó. Esta sección termina diciéndole a David que era llamado para ayudar y empezó muy bien con el llamado, pero su final no fue dentro del redil. Nosotros conocemos el Evangelio, asistimos, vamos a actividades, vamos a fiestas, vamos a clases, tenemos muchos amigos, nos sentimos muy bien. Pero pasa el tiempo y quizás lo olvidamos o cambiamos. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese empezar? Tenemos que perseverar hasta el fin. El mundo siempre nos va a jalar, pero nosotros tenemos que seguir firmes. Ahora sí, termina la sección 14 y entramos a la sección 15. Para un misionero, hacer contacto con un investigador dorado, así se le llama a alguien que está listo para escuchar y aceptar el Evangelio. Hay a veces investigadores dorados. Es una de las mayores alegrías del Evangelio. Pero una familia entera de investigadores dorados es realmente una perla de gran precio, ¿eh? Así era la familia Widmer para el profeta José. Aunque la iglesia aún no se había organizado, el trabajo necesitaba familias enteras que pudieran ser una fuente de fuerza y estabilidad. 4 de los Widmer, que vienen a ser David o David, John o Juan, Peter o Pedro, Junior y Peter Senior, que viene a ser Pedro o Papá, serían mencionados específicamente en Doctrina y Convenios. La madre, Mary Widmer, sería la única mujer tomanota a la que el ángel Moroni le mostraría las planchas de oro. David se convertiría en uno de los 3 testigos, David Widmer, en los 3 testigos del libro de Mormón. A los demás hijos se les mostraría las planchas y testificarían con los demás de los 8 testigos. Entonces, la sección 15 se llama esta revelación para John Widmer. ¿Y quién es John Widmer? Era 3 años mayor que José Smith.
Fue en la granja familiar de Fayette donde John Whitmer aprendió el arte de la agricultura. Era agricultor, también aprendió el valor del culto religioso en su juventud asistiendo a la iglesia reformada alemana. Su vida religiosa cambió dramáticamente en junio de 1829, cuando José Smith aceptó la hospitalidad de los Whitmer. Juan recibió de inmediato el llamado profético de José y su mensaje de la restauración. Asistió al joven profeta como escribiente para la traducción del Libro de Mormón antes de ser bautizado por Oliver Cowdery. John Whitmer o Juan Whitmer fue una influencia buena durante los primeros días de la iglesia. Fortaleció a los santos de Colesville y actuó como escriba para la traducción de la Biblia en sus primeras etapas. Al no hacer proselitismo, continuó compartiendo sus talentos de escriba con el profeta. Y el Señor lo llamó a escribir la historia de la iglesia. Eso lo vamos a ver en la sección de Doctrina y Convenios, sección 47. Inicialmente cumplió esta tarea con fidelidad. Sus 96 páginas escritas son consideradas para algunos historiadores como la historia más autorizada de la iglesia antes de 1838. Ahora veamos la sección 16 que está al costado. Es una revelación dada a su hermano Peter Whitmer, que viene a ser Pedro Whitmer o Peter Whitmer, como gusten llamarlo. ¿Y quién es Peter Whitmer? En español sería pues Pedro Whitmer. Es de 4 años menor que José Smith. Es decir, cuando a José y Oliver llegaron a su casa, Peter Whitmer tenía 19 años. Su amistad creció mientras el profeta residía en la casa familiar en Fayette. Peter tuvo el privilegio de asistirlo a veces como escribiente en la traducción del Libro de Mormón y de ser uno de los 8 testigos que vieron y manejaron las planchas del Libro de Mormón. La primera alma que Peter trajo al Señor fue la suya, la propia de él. Fue bautizado por Oliver Cowdery y ordenado como elder en junio de 1830. Peter murió cerca de Liberty, en el condado de Clay, en 1836. Fue enterrado al lado de su hermano que había muerto 10 meses antes. En junio de 1829, el profeta recibió una revelación de lo que sería de mayor valor para Peter, la sección 16. Ambas fueron dadas en junio de 1829, tal como se están marcando a continuación. Uno se puede preguntar, ¿por qué el Señor da la misma sección a ambos hermanos? ¿Por qué dijo lo mismo a John y Peter? El hecho de que el Señor dijera exactamente lo mismo a ambos hermanos no debe sorprendernos. John y Peter estaban en la misma situación, en la misma familia. De hecho, estaban en la misma etapa de desarrollo espiritual y sentían lo mismo por el profeta José y su nuevo mensaje. El hecho de que el Señor tuviera el mismo mensaje para ambos no debería sorprendernos. Él tiene el mismo mensaje para nosotros también. ¿Y cuál es el mensaje? El versículo 6 lo recalca. Declarar el arrepentimiento al pueblo para que esas almas vengan a Cristo y obvio que nosotros también. No olvidemos lo que dice el Señor, es lo mismo que nos dice a nosotros, lo que será de mayor valor para nosotros, dice el versículo 6. Cuando oímos eso, seguro que pensamos en lo que el mundo nos ofrece, de acuerdo a las edades. ¿Te imaginas oír eso a un joven, lo que será de mayor valor para ti? Obvio que para una profesión, una carrera profesional, ser ingeniero, médico, abogado, comunicador, etc. La pregunta para un joven es, ¿qué sería lo más valioso para un joven? Esta sección es dada en 1829 y sigue vigente en este 2025. ¿Cuál es lo más valioso para un joven? Declarar el arrepentimiento al pueblo y traer almas a Cristo, dice el versículo 6 que se está marcando. Mi amigo, el que habla, ¿quién es? El que dice esto. Nada menos que Jesucristo, dice en el versículo 1, lo dice, miren, ahí se está marcando. Entonces, ¿cuál es lo más valioso para un joven? El mundo nos ha hecho cambiar y siempre lo hace. Nos da tanta información que nos confunde. Un joven está pensando en su futuro, ¿por qué? Porque el mundo sigue avanzando y no se puede quedar atrás. Es decir, la misión debe esperar. Una persona normalmente está pensando en buscar trabajo o trabajar más y los llamamientos no son prioridad, porque hay que pagar la renta, la casa, el alquiler, el carro, hay que pagar los gastos de los hijos, etc.
Esta revelación fue dada a John y Peter Whitmer cuando la iglesia no tenía nada de miembros. ¿Te imaginas? Fue dada a la edad de 20 años más o menos que tenían estos hermanos. Y lo aceptaron. ¿Nosotros qué esperamos? Llegamos a la última sección que veremos el día de hoy, la sección 17. Bueno, José y Oliver están avanzando con la traducción del libro Mormón y han avanzado bastante. Ahora están en la casa de los Whitmer, ya ha llegado Emma Smith también a vivir en esa casa, ya han traducido lo que es el bautizado, han pasado ya ya han traducido lo que es el bautizo, perdón, ha pasado lo de los apóstoles, estaban en Éter, cuando leen Éter capítulo 5, versículos del 2 al 3, que dice que por boca de 3 testigos se establecerán estas cosas. Es decir, que el libro de Mormón necesita 3 testigos. Es decir, se les mostraría las planchas del libro de Mormón para que pudieran saber y dar testimonio de la verdad. José tradujo primero el pasaje de Éter y luego segunda de Nefi. Este orden ya lo he explicado. No traduce primero segunda de Nefi y luego Éter. No, no es así, sino primero traduce Éter y luego segunda de Nefi. ¿Por qué digo esto? Porque en segunda de Nefi, capítulo 27, versículo 12, también habla de 3 testigos, pero segunda de Nefi lo traduce casi cuando ya habían terminado con el libro de Mormón. La vez pasada me preguntaron, por eso digo, me dijeron cuáles eran mis fuentes, también lo he mencionado. Si es la primera vez que me sigues, obvio que buscarás las fuentes, pero ya es el 4º año que vengo enseñando las escrituras y siempre he dado fuentes, pero también lo he dicho que muchas veces no dicto fuentes porque me ocupa mucho tiempo. Ahora, trata de un poquito entender, seguir la secuencia y te vas a dar cuenta que es verdad lo que menciono. Volviendo al tema, en junio de 1829, cuando la traducción estaba a punto de completarse en la casa de los Whitmer en Fayette, Nueva York, Martín, David y Oliver le rogaron a José que le pidiera a Dios si podían ser los testigos profetizados. José pidió y el Señor respondió con la sección 17 que llamaremos la revelación para los 3 testigos. José se levantó de rodillas y le dijo a Martín: tienes que humillarte ante Dios hoy y obtener, si es posible, el perdón de tus pecados. Si hacen esto, es la voluntad de Dios que ustedes, Oliver Cowdery y David Whitmer, vean las planchas. Es decir, José Smith traducía las planchas, las tenía con él, y cerca estaban Martin Harris y Oliver Cowdery, pero ellos no veían las planchas. La revelación puede leerse como un convenio en el que el Señor les promete a Oliver, David y Martin Harris que si confían de todo corazón en su palabra, les mostrará las planchas del libro de Mormón, el pectoral, la espada de Labán, las piedras videntes que el Señor hizo para el hermano de Jared y la liaona que guió a Ley y su familia milagrosamente a través del desierto cerca del Mar Rojo. Los testigos varían estos artefactos por fe como la del hermano de Jared o la de Ley. Ese testimonio les demostraría a estos hombres mucho más que el hecho de que José tenía las planchas. Ahora, a cambio de esa experiencia, el Señor obligó a los futuros testigos a testificar del libro de Mormón para cumplir sus propósitos. Su testimonio confirmaría el de José, evitaría que se sintiera abrumado y cumpliría los justos propósitos del Señor. José Smith dijo, esto está en la historia de la iglesia, en el volumen 1, versículos 52 al 56, no muchos días después de que se diera el mandamiento anterior de la sección 17, nosotros 4, es decir, Martin Harris, David Whitmer y Oliver Cowdery y yo, acordamos retirarnos al bosque y tratar de obtener, por medio de una oración ferviente y humilde, el cumplimiento de las promesas dadas en la revelación anterior, que deberían tener una vista de las planchas. Por consiguiente, elegimos un lugar del bosque de la casa del señor Whitmer y, habiéndonos arrodillados, comenzamos a orar con mucha fe a Dios Todopoderoso para que nos conceda la realización de estas promesas. Después de un acuerdo, comencé a orar a nuestro Padre Celestial y fui seguido por cada uno de los 4 en la sucesión. Sin embargo, en el primer juicio no obtuvimos ninguna respuesta o manifestación
de favor divino en nuestro favor. Volvimos a observar el mismo orden de oración, cada uno llamando y orando fervientemente a Dios en rotación, pero con el mismo resultado que antes. Tras este segundo fracaso, Martin Harris propuso que se retirara de nosotros, creyendo, como se expresó, que su presencia era la causa de que no obtuviéramos lo que deseábamos. Se retiró de nosotros y nos arrodillamos de nuevo, y no llevamos mucho tiempo orando cuando vimos una luz sobre nosotros en el aire, de gran luminosidad, y un ángel estaba delante de nosotros. En sus manos tenía las planchas que habíamos estado orando, para que éstos pudieran ser vistos. Volvió las hojas una por una, para que pudiéramos verlas y discernir los grabados que había en ellas. Luego se dirigió a David Widmer y dijo: David, bendito sea el Señor y el que guarda sus mandamientos. Cuando inmediatamente después oímos una voz de la luz brillante sobre nosotros diciendo: estas planchas han sido reveladas por el poder de Dios y han sido traducidas por el poder de Dios. La traducción de las que habéis visto es correcta, y os ordeno que dejéis constancia de lo que ahora veis y oís. Dejé a David y Oliver, y fue en busca de Martin Harris, a quien encontré a una distancia considerable, fervientemente ocupado en la oración. Pronto me dijo, sin embargo, que aún no había prevalecido con el Señor, y me pidió encarecidamente que me uniera a él en la oración, para que él también se diera cuenta de las mismas bendiciones que acabábamos de recibir. Por consiguiente nos unimos a la oración y finalmente obtuvimos nuestros deseos, pues antes de que hubiéramos terminado, la misma visión se abrió a nuestra vista. Por lo menos se abrió de nuevo para mí, y una vez más contemplé y escuché las mismas cosas, mientras que en ese momento Martin Harris gritó, aparentemente en un éxtasis de alegría: es suficiente, mis ojos han contemplado, mis ojos han contemplado. Y saltando gritó: Hosana, bendiciendo a Dios, y por lo demás se regocijó enormemente. Habiendo obtenido así, por la misericordia de Dios, estas gloriosas manifestaciones, les quedaba a estos tres individuos cumplir el mandamiento que habían recibido, es decir, dar testimonio de estas cosas. ¿Dónde dice eso? Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, volumen 1, versículos 52 al 56. Luego regresaron extasiados a la casa de los Widmer y José entró en la habitación donde sus padres y la señora Widmer estaban de visita. Padre, madre, no saben lo feliz que estoy. El Señor ha hecho que se muestren las planchas a 3 personas más, además de mí. Ellos también han visto un ángel y tendrán que testificar de la verdad de lo que he dicho, porque saben por sí mismos que no ando por ahí engañando a la gente. La presión de ser el único testigo ocular, dijo José, se había vuelto casi demasiado para que yo la pudiera soportar. Pero ahora ellos tendrán que llevar una parte, y me regocija el alma saber que ya no estaré completamente solo en el mundo. Sintió un alivio profundo José al saber de que habían ahora 3 testigos más del libro de Mormón. Una gran ayuda. No fue fácil para José ser un profeta. Mi querido amigo, mi querido hermano, son niveles. Nosotros todavía estamos abajo. Un profeta tiene que ser probado, duro, fuerte. Si quieres estar arriba, al lado de Dios, tienes que pasar muchas pruebas. José Smith pierde un hijo y encima fue regañado duro por la pérdida de las 116 páginas. Pero ¿cómo no iba a hacerlo si él le dio de buena onda, de buena manera, de buena gente, de buena amistad, buena onda, buena amistad a Martin Harris, que era el único que le ayudaba económicamente, que era el único que le financiaba, era el único que tenía el dinero y el que iba a prestarle el dinero para hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Parece fácil, ¿verdad? No, hermano, yo no lo haría. Ya te quiero ver ahí, en ese momento. No fue fácil. José Smith ahora se siente un poco más tranquilo sabiendo que hay 3 testigos más que han visto un ángel
y han tocado las planchas, la espada de Labán y han visto muchas cosas. Y esos 3 testigos ya te lo he mencionado, nunca lo negaron. Oliver Cowdery se apartó de la iglesia, luego volvió y nunca negó su testimonio. Martin Harris también se apartó de la iglesia y al final volvió a la iglesia, se bautizó y murió en Utah y nunca negó su testimonio. David Widmer no volvió a la iglesia, pero nunca negó. Ya te leí su último testimonio. Cuando pensamos en los 3 testigos del libro de Mormón, ahí están los 3 testigos, a veces olvidamos que fueron testigos de mucho más que las planchas de oro. Vieron un ángel de Dios, escucharon una voz del cielo, se les mostró la espada de Labán, dice en el versículo 1, el Urim y Tumim, la leona y otras planchas que se exhibieron en una mesa ante ellos. Se les pidió tener fe para poder ver las planchas, es decir, que dependía de ellos. La idea o el objetivo no era solamente ver las planchas y listo. No, mi amigo. Siempre hay un motivo. Y el versículo 3 lo dice. Después tenían que testificar de ellas. No era solamente tener una visión, sino testificar. Y estos testigos también pasaron pruebas, muchas pruebas. Brigham Young, profeta, segundo presidente de la iglesia, dijo de Oliver Cowdery, dijo lo siguiente: Oliver Cowdery vio y conversó con el ángel, que le mostró las planchas y las manipuló. Dejó la iglesia porque perdió el amor a la verdad y después de haber viajado solo durante años, un caballero entró en su despacho de abogados y le dijo: Señor Cowdery, ¿qué piensa ahora del libro de Mormón? ¿Cree que es verdad? Él respondió, es decir, Oliver Cowdery respondió: No, señor, no lo creo. Bueno, dijo el caballero, eso pensé, porque concluí que había visto la locura de sus costumbres y había resuelto renunciar a lo que una vez declaró ser verdad. Oliver dijo: Señor, me confundes. No creo que el libro de Mormón sea verdad. Ya no creo en ese punto, porque sé que es verdad, así como sé que ahora se sienta ante mí. ¿Todavía, mi amigo, testificas que viste un ángel?, le dijo a este señor. Sí, tanto como te veo ahora, y sé que el libro de Mormón es verdad. Poderoso testimonio, ¿eh? Poderoso. Martin Harris, el otro testigo, declaró solemnemente que mientras oraba al Señor para poder contemplar el antiguo registro, he aquí que apareció un santo ángel y ante él una mesa, y sobre la mesa los santos espectáculos Urim y Tumim y otras antiguas reliquias de los nefitas. Y he aquí que el ángel tomó las planchas y las giró para que pudiéramos ver claramente los grabados en ellas. Y he aquí que vino una voz del cielo diciendo: Yo soy el Señor, y que las planchas fueron traducidas por Dios y no por los hombres, y también que debíamos dar testimonio de ello a todo el mundo. Y así la visión fue tomada de nosotros. Nadie me oyó negar de ninguna manera la verdad del libro de Mormón o la administración del ángel que me mostró las planchas. El Señor me ha mostrado estas cosas por su espíritu. Nunca lo negó. David Widmer o David Widmer: Deseo ahora de pie en el mismo atardecer de la vida y en el temor de Dios, de una vez por todas hacer esta declaración pública. Dijo que nunca he negado en ningún momento ese testimonio o cualquier parte del mismo, que hace tanto tiempo se publicó con ese libro, como uno de los 3 testigos. Los que me conocen mejor saben que siempre me he adherido a ese testimonio, y para que nadie se deje engañar o dude de mi actual opinión al respecto, afirmo de nuevo la veracidad de todas mis declaraciones, tal y como se hicieron y publicaron entonces. El que tenga oído para oír, que oiga. No fue un engaño. Lo que está escrito, y el que lee, que entienda. Tened cuidado de cómo condenáis precipitadamente ese libro, que sé que es la palabra de Dios, porque su propia voz y un ángel del Señor del cielo me declararon la verdad, y a otros 2 testigos que testificaron en su lecho de muerte que era cierto. Y si estas cosas no son ciertas, entonces no hay verdad. Y si no hay verdad, no hay Dios. Y si no hay Dios, no hay existencia. Pero yo sé que hay un Dios, porque he oído su voz y he sido testigo de la manifestación de su poder. Fin de la cita.
El llamado de estos tres testigos fue un gran alivio para el profeta. Se había mantenido solo en un mundo escéptico como el único testigo y testador de las planchas de oro. Durante casi 2 años la pesadez de esta responsabilidad había pesado en su alma. No era para menos, el trabajo era demasiado. Ahora ya habían 3 testigos más que podían dar fe de que era verdad. De lo que decía José no era mentira o invento. Ahora, mi amigo, los críticos de José no dicen nada de estos testigos. Como 3 personas se pueden prestar a esto. Ok, claro que pueden, pero en algún momento van a tener que decir que no era verdad. Ya sabemos que estos 3 testigos luego se apartan de la iglesia, pero en ningún momento ellos niegan la visión. En la actualidad, ahí vemos una casa, existe la casa de los Whitmer. Obvio que ha sido reconstruida. Al costado existe el centro de visitantes de la granja de los Whitmer. Y también pueden buscar en Google Maps y lo van a encontrar para que sepan dónde está ubicado. En el versículo 7 el Señor les dice que ellos 3 tienen el mismo poder, fe y don que José Smith. Ahora el versículo 8 dice que si cumplen con dar testimonio, las puertas del infierno no prevalecerán y serán enaltecidos en el último día. Sí, mi amigo, en el último día. La historia de sus vidas después de 1838 indica que tomaron esta promesa literalmente, en que actuaron como si su salvación misma dependiera, no de su membresía de la iglesia, sino de su fidelidad como testigos del Libro de Mormón. Los 3 serían excomulgados de la iglesia en 1838. Martin Harris, David Whitmer y Oliver Cowdery. Después de eso continuaron creyendo en la verdad del Libro de Mormón, pero consideraron a José Smith como un profeta caído. Por supuesto, Martin Harris y Oliver Cowdery volverían a la iglesia, pero David Whitmer no lo haría. Sin embargo, los 3 se mantendrían fieles a su testimonio incluso después de dejar la iglesia en términos amargos. Siempre ha sido difícil para los miembros entender cómo estos 3 hombres pudieron haber caído y luego mantenerse alejados por largo tiempo. Solo podemos imaginar por qué, pero quizás interpretaron el versículo 8 para significar que si eran testigos fieles, Dios los levantaría en el último día, sin importar su membresía en la iglesia del Señor. Así terminamos esta clase. Hemos visto que los Knight apoyaron a José Smith más firmemente que los 3 y 8 testigos e incluso que algunos de los Smith. Fueron una buena familia que apoyaron la obra. Pueden ser considerados como la segunda familia de la restauración después de la familia Smith. Años más tarde, Joseph Smith alabó al padre Knight por estos artículos y dijo: nos permitieron continuar el trabajo cuando de otra manera debíamos renunciar a él por una temporada. Fin de la cita. Joseph Knight, papá, ayudó al mundo a recibir el Libro de Mormón antes. Si el profeta hubiera tenido que trabajar el tiempo completo para mantener a su familia, la traducción podría haber tardado años en completarse. Vemos la imagen de José Smith ayudando a Papá Knight con un abrazo. Hemos visto a la familia Whitmer también, una familia que aceptó al profeta en sus inicios y que contribuyó para que el Libro de Mormón salga a la luz. También vimos la venida de Juan el Bautista. Una vez más, no fue cualquier ángel, es el último profeta del Antiguo Testamento, es decir, sella el Antiguo Testamento y prepara el Nuevo Testamento. Y luego viene la última dispensación. Con respecto a los 3 testigos, José Smith dijo: en el curso de la obra de traducción nos aseguramos de que el Señor proporcionaría 3 testigos especiales, a quienes concedería que vieran las planchas de las cuales se traduciría esta obra, el Libro de Mormón, y que estos testigos darían testimonio de ello como se encontrará registrado en el Libro de Mormón. Continúa diciendo: Oliver Cowdery y David Whitmer, y al ya mencionado Martin Harris, que había venido a preguntar por nuestro progreso en la obra, se les ocurrió que querían que yo preguntara al Señor para saber si no podrían obtener de él ser estos 3 testigos especiales. Y finalmente se mostraron tan solícitos y me molestaron tanto que al final accedí. Y por medio de Urim y Tumim obtuve del Señor para ellos la siguiente revelación. Fin de la cita, lo encontramos en José Smith Historia, volumen 1, de la página 23.
poderosas clases, poderosos mensajes, poderosas enseñanzas que vemos de los Knights, de los tres testigos. Y la enseñanza es única, mi amigo. La obra está todavía es grande y maravillosa. Ya apareció, está con nosotros y depende de nosotros que podamos cosechar porque sabemos que el campo está blanco para la siega. Que tengamos una hermosa semana, que hayamos podido disfrutar esta clase. Te espero la próxima semana para seguir conociendo un poco más del Evangelio moderno, como viene a ser doctrina y convenios. Muchas gracias por acompañarme.